Qué gusto encontrarnos. Saludo con mucho respeto al auditorio, a los seguidores del 89.5 y por supuesto a quienes igualmente ven y observan y radian Noticias Tamaulipas y por supuesto el Sindical Prensa, que son los espacios que habilitamos con mucho aprecio y con mucho cariño. Fíjese que un tema nacional y de coyuntura es el que planteó hoy el presidente de la República en torno a él le llama el plan antiinflación. Esto es algo muy importante, considerando que el poder adquisitivo, la capacidad per cápita de adquisición que tenemos en el territorio nacional es muy variable. Inclusive la diferenciación del salario mínimo, recordará usted, tiene precisamente esos ajustes por el costo de vida. Esto lo quiero yo conjuntar para el análisis con un estudio que la Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, la FAO, ha dado cuenta y el estudio lo compara con la crisis pandémica, con la del coronavirus, que lo calificó como una bomba atómica que estalló a nivel mundial, pero este análisis habla sobre la carestía de los alimentos y el hambre, que son dos cosas completamente distintas. Sin embargo, en este asunto, el número de personas en lo que se refiere a inseguridad alimentaria ha venido creciendo por millones anualmente desde el 2015. Y a la par, el aumento de precios. Es decir, puede haber alimentos, pero no hay poder para adquirirlos. Y esto lleva a la gente a la desesperación. Hoy se habla, por ejemplo, de que como consecuencia de la guerra entre Rusia y Ucrania, generó una crisis global, pero además generalizada, que provocó varios temas. Por una parte, el incremento de los combustibles y con esto el alza en los precios de los elementos alimentarios, y por otra parte, la reducción de los salarios como crisis pandémica y la pérdida de muchos igualmente en el territorio nacional. Las cifras son escandalosas. Por ejemplo, se notifica que el índice de precios de alimentos a nivel mundial en marzo alcanzó el índice más alto desde que existe registro, un incremento del 159.3%. Esto es elevadísimo. Estamos hablando a nivel mundial. Si aterrizamos el asunto en América Latina, el número de personas que viven con hambre aumentó en 13.8 millones de personas, tan solo durante el primer año de la pandemia, y alcanzó casi 60 millones de personas. Personas que viven con hambre. La inseguridad alimentaria incluye a quienes no comen todos los tiempos o con suficiente calidad nutricional. Es decir, 3 veces al día, desayuno, comida y cena, o lo que comen, pues lógicamente no cumple con la calidad nutricional y esto provoca otro tipo de reacciones en el cuerpo. Esto significa que es el 41% de la población, ya sea en forma severa o moderada. Y aquí viene ya el detalle para México. En México, 1 de cada 4 habitantes está en esa situación. Son datos, insistimos, estadísticos que da esta organización mundial, que obviamente recoge y cruza cifras. Y coincide el anuncio del presidente de México para que de hoy en 8 estará presentando un plan contra la inflación. Pero es aquí donde yo quiero recargar y hacer el comparativo. Es algo bien importante. Primero, el hecho de que en México la inflación debe de evitar, o más bien con el plan antiinflación, se debe de evitar el desabasto de alimentos. O sea, que no dejemos de producir.
Y con ello, el presidente anuncia que buscará impulsar actividades productivas, principalmente en el campo. Entonces, evitar la carestía, que haya alimentación suficiente. Por otra parte, el tema de los precios. El presidente explica que no va a proponer un control de precios, pero sí se va a buscar que haya un precio parejo de una canasta básica integrada por 24 productos, que cueste lo mismo en el norte, en el centro, en el sur, sureste del territorio nacional. ¿Qué dice aquí? Vamos a buscar un precio justo y que haya una contribución por parte de los productores, distribuidores, grandes tiendas departamentales. El mensaje lo envía el presidente. Ellos van a ayudarnos. Es decir, sacrificar un margen de utilidad. ¿A cambio de qué? Porque también lo dice el presidente. A evitar el que se incrementen los precios de gasolina, del gas LP, del diésel, de la energía eléctrica, entre otros. Y es que en la primera quincena de abril de 2022, la inflación general presentó una tasa anual del 7.72%. Esta es la más alta desde enero de 2001. Imagínense desde cuándo estamos hablando. Y esto forma parte, pues, de esta crisis mundial. México no es ajeno. Entonces, el presidente además hizo un llamado a los campesinos para sembrar productos básicos. ¿A qué se refiere? Maíz, frijol, que forman parte de la dieta de México. ¿Por qué? Porque una de las herramientas contra la inflación precisamente es el autoabasto de la demanda de alimentos a consumidores, en lugar de ir a su importación o a su compra en el extranjero. Promete el presidente igualmente apoyar a los campesinos con la entrega de un programa de fertilizantes para el bienestar de manera gratuita. Se trata de generar un círculo virtuoso, pero a mí me parece que, además de oportuno, es muy atinado el mensaje presidencial para, para que estemos pues muy cuidadosos, ¿no? De qué hacer, cómo hacer, y que el trabajo en conjunto con con los estados pueda empatarse. O sea, el campo al fin del camino es territorio de cada uno de los estados. Se requiere de estar en este vínculo Estado-Federación. En su caso, a lo mejor los municipios, que ese es el menor tema, pero también hay permisos y muchas cosas que se deben de sacar. Pero creo yo que el apostarle precisamente al campo y a la procuración, a tener nuestros propios productos a consumir, pues sería una gran paso que tiene que dar el país como tal y no estar dependientes de productos que se traen desde el extranjero. Entonces, les comparto esto porque al fin del camino los precios nos pegan a todos. Que tengamos o no la capacidad económica, a todos nos van a pegar los precios. Y lo triste, por ejemplo, es las personas que se quedan sin trabajo, que son víctimas de recortes en la empresa privada o en los espacios públicos, porque, pues obvio, esas familias dejan de tener ingresos y el golpe a sus bolsillos, a sus casas es tremendo. Y hablando de nóminas, vamos a hablar de nómina magisterial. Amador González de la Cruz, te doy la bienvenida. Adelante, por favor. Saludos, Teo, desde la capital del estado. Como Teo, esta noticia yo creo que habrá que analizarla, habrá que ver y checar todo muy bien, donde dice que absorberá la Federación Nómina de Maestros de Tamaulipas. Así es, absorberá la Federación Nómina de Maestros de Tamaulipas. Esto, pues bueno, a través de una cuenta de Twitter del gobierno federal, informó que absorberá la nómina de los trabajadores de la educación en todos los estados, con lo que quitarían
esa presión económica a las entidades. Al mismo tiempo, dice el Twitter del Gobierno de la República que la medida busca dar certidumbre a los maestros en sus pagos. Pues esto, bueno, informa que asume el control de la nómina de educación de los estados y apoya su financiamiento, liberando a las entidades de una presión de gastos y dando certeza al pago de sueldos de maestros, maestras y personal administrativo. Dice en breve comunicado esto en redes sociales. En Tamaulipas hay alrededor de 33,000 docentes del nivel básico a media superior, de acuerdo con información del portal de la Secretaría de Educación de Tamaulipas. Este número no incluye a los trabajadores administrativos y, pues bueno, creo golpes, pues igual mejoras. Esto que se está dando en una contienda política a nivel nacional, digo, son 6 estados, pero no sé a quién favorece más este tipo de pronunciamientos o este tipo de políticas. El presidente de la República, para poner en contexto, anunció esta mañana el programa La Escuela es Nuestra. Esto, ojo, incluye a 113,000 escuelas en todo el territorio nacional. 113,000. El presidente comenta que durante lo que resta del año y el 2023, el 100% de estas escuelas deben de estar atendidas. Habrá prioridad en los estados de Chiapas, Oaxaca, Guerrero, Veracruz y Estado de México. Sin embargo, se trata de abarcar todo el territorio nacional. Este programa de La Escuela es Nuestra va a tener 3 ejes básicos. Lo primero es el fortalecer infraestructura física, equipamiento y material didáctico. El segundo es el horario extendido. ¿Se acuerda usted de las escuelas de tiempo completo? Y tercero, el servicio de alimentación para los alumnos. Fíjense qué importante, ¿eh? El modelo trae varios, digamos, planteamientos. El docente es líder comunitario. La escuela es espacio de transformación social. Se recupera la memoria histórica. El aprendizaje es para la comunidad. Madres y padres participan activamente y habrá educación con enfoque de género. Híjole, me parece que esto es algo por demás aventurado en el entendido de que vendría con toda la gran estructura educativa que existe. Eso nos queda perfectamente claro. Se habla de generar un proceso de transformación social con la basificación de 500,000 docentes, es decir, el doble que en todo el sexenio anterior. Al final de 2022 van a obtener su plaza de base 135,000 trabajadores más. Entonces, esto que está proponiendo, insisto, el presidente de México es de alto nivel. Es un tema que por supuesto tiene alcances muy grandes y que dejaría fortalecido al gobierno de la República. E involucrar a 500,000 docentes más que aseguran su trabajo, aseguran su plaza, es por supuesto una noticia que nos debe de hacer sentir, digamos, contentos, porque estábamos hablando hace un momento, ¿no? Si se pierde el trabajo, si no hay seguridad, si el que venga por delante, etcétera, nos va a retirar de la chamba. ¿Por qué? Porque eres un trabajador de confianza y así lo marcan las leyes, pues las cosas se agravan. Pero cuando tú tienes la garantía de tu base, sabes que si cumples con tu trabajo, si sigues capacitándote, si formas parte de un esquema importante para el país,
no te van a poder remover porque hay un sindicato que te va a proteger. Entonces tienes precisamente un proyecto de vida basado en tu conocimiento y obviamente al haber decidido involucrarte en el sector público. Ya recordemos que las plazas magisteriales no se pueden heredar, forman parte de todo un proceso que va, en donde lleva implícito la capacitación permanente. Y esto, pues, es algo que México había caído en un estancamiento. Pensamos que las escuelas de tiempo completo era una decisión desaparecerlas, ¿no? Simplemente es que ahora forman parte de todo un programa que entiendo yo tendrá una mecánica de mucho control para evitar la fuga de capitales, la fuga de dineros, la fuga del dinero público que se invierte en todo esto. La construcción de escuelas, su remozamiento, sus techumbres, sus baños, todo lo que se requiere para lo lúdico, ¿no? El material didáctico. Estamos hablando de pizarrones. Ya no se ocupa el pizarrón ni el GIS, pero hemos migrado a otro tipo de sistemas que inclusive lo electrónico lo permite. Voy al primer bloque comercial y retornamos.